Descubrí el engaño de mi cuñada y me amenazó con destruirme si hablaba. No fue curiosidad. No fue morbo. No fue una búsqueda malintencionada. Lo repito porque aún hoy me cuesta aceptar que esa noche marcó el principio del derrumbe y no porque yo lo quisiera. Fue por accidente. Puro y maldito accidente. Me llamo Mauricio. Esa noche fui a casa de mi hermano Elías para ayudarlo con unos trámites fiscales. Estaba hasta el cuello de trabajo y necesitaba revisar unos recibos del año anterior. Me pidió el favor como lo ha hecho cientos de veces, confiado, tranquilo, como quien sabe que cuenta contigo sin necesidad de explicarse mucho. Él bañaba a Benjamín, su hijo, mientras yo me acomodaba en la sala con la laptop vieja que ya ni usaban, según él. Era un aparato antiguo, lento, de esos que hacen ruidos raros cuando abren una carpeta. Me dio la contraseña sin pensarlo, como quien entrega un vaso de agua. Me dijo, busca en las carpetas del escritorio, a ver si por ahí están los PDF con los recibos de gastos médicos. Ahí estaba yo, sentado con el portátil sobre las piernas, escuchando desde lejos cómo le cantaba a Benjamín mientras lo bañaba y esperando que se abriera esa carpeta maldita. Fue entonces cuando noté otra carpeta, justo en el escritorio, Tami-personal. Tamara, su esposa. No pensé nada raro. De hecho, asumí que quizá ahí había algún documento de salud o una copia escaneada de algo útil. Nunca imaginé lo que me esperaba. Hice doble clic sin detenerme demasiado. La carpeta tardó unos segundos en abrirse. Cuando lo hizo, me topé con una serie de subcarpetas con fechas. Muchas contenían fotos familiares, Tamara con Elías, Tamara con Benjamín de bebé, momentos bonitos. Casi me hizo sonreír, hasta que llegué a una carpeta con fecha de hace 2 meses. No tenía nombre. Solo una fecha. La abrí, pensando que serían vacaciones recientes o algo de un cumpleaños. Pero lo que vi me revolvió el estómago. No era su casa. No era Elías. No era una selfie casual. Era ella. En lencería. En poses explícitas. Tomadas por alguien más, alguien que estaba ahí con ella. Fotos de una habitación extraña, fotos de ella con un tipo que no era mi hermano. Fotos donde no había duda de lo que pasaba. Donde no había margen para justificar nada. Sentí una punzada seca, como si el corazón se me hubiera detenido un segundo y luego hubiese seguido a golpes torpes. Cerré la carpeta de golpe, como si con eso pudiera deshacer lo que había visto. Pero no podía. Ya lo había visto. Y no podía desverlo. Tragué saliva. Respiré hondo. Intenté continuar con lo que me había pedido Elías. Volví a la carpeta principal y fingí seguir buscando los recibos. Me temblaban las manos. Mientras tanto, desde el baño, su voz seguía sonando, hablándole al niño, haciendo sonidos de avión, riendo, como si el mundo no se hubiera roto en 1000 pedazos justo al otro lado del pasillo. Cuando salió del baño, me preguntó si había encontrado algo. Le dije que no, que seguía buscando. No me miró raro. No sospechaba nada. Ni remotamente imaginaba que yo acababa de tropezar con el secreto más destructivo que podía haber escondido su esposa. Me despedí como si nada. Subí al carro. No lo encendí. Me quedé ahí, estacionado frente a su casa, con las luces apagadas, sin mover un músculo. 1 hora completa. No sabía si llorar, si gritar, si volver y contarle de una vez. No sabía si era mi lugar. Pero más que eso, no sabía si me iba a creer. Porque si hay alguien en este mundo que ha confiado ciegamente en alguien, es Elías con Tamara. Ceguera absoluta. La tenía en un pedestal. Yo siempre he sido más desconfiado, más frío. Y aún así, esto me cayó como un ladrillazo en la cara. Esa noche no dormí. Me acosté, cerré los ojos, y todo empezó a desmoronarse en mi mente. Recuerdos dispersos, escenas que antes me parecían normales, ahora tomaban otro color. Como esa vez que hicimos un picnic familiar en el parque. Tamara no soltó el teléfono en toda la tarde. Decía que era su jefe, que siempre la llamaba fuera de horario. Y nosotros nos reíamos, creyéndole. Qué fácil fue. Qué bien lo actuaba. O en Navidad, cuando Elías la abrazó frente a todos y le dijo que la amaba. Ella sonrió forzada, medio tensa, y se fue a la cocina.
Nadie notó la frialdad en su cuerpo. Nadie, excepto yo. Pero incluso entonces me callé. Pensé que tal vez estaba estresada. ¡Qué idiota fui! Y la del asiento del copiloto. Elías me contó una vez que a veces encontraba el asiento muy reclinado, más de lo normal. Pensó que Tamara dormía ahí durante los trayectos. Nunca consideró la posibilidad de que otro hombre hubiese estado sentado ahí. Yo lo pensé. Me lo imaginé. Pero nunca dije nada, porque no tenía pruebas. Ahora, en cambio, tenía demasiado. Pasaron días. Días de silencio. De cargar una verdad que no pedí, que no busqué, que no quería. Y aún así, ahí estaba, creciendo como una espina en el pecho. Pensaba en decírselo, pero me detenía. ¿Y si ya lo sabía? ¿Y si lo negaba todo? ¿Y si terminaba perdiendo a mi hermano? Pero también pensaba en él, en cómo trabajaba sin descanso, en cómo se desvivía por su familia, mientras ella hacía eso. No era solo el engaño. Era la traición descarada, la forma. Y eso me hervía la sangre. Así que un día volví a su casa. Le llevé una caja de herramientas que me había prestado meses atrás. Puro pretexto. Estaba Tamara sola. Me saludó como si nada. Como si su sonrisa no fuera una máscara pulida. Dejé la caja en la entrada, y cuando estaba por irme, solté la pregunta, ¿todavía usan esa laptop vieja? Pausó. Fue un segundo, pero lo noté. Esa microreacción. Esa tensión súbita. Dijo que no, que ya ni se acordaba de ella. Que seguro ni funcionaba. Pero yo ya lo sabía, ella sospechaba. Sospechaba que alguien había visto algo. Y ese alguien era yo. Volví a casa con una sensación peor que la de antes. Ahora no era solo que sabía lo que hacía. Ahora sabía que ella también sabía que yo sabía. Y eso la volvía peligrosa. Al día siguiente, me llegó un mensaje de un número desconocido. No te metas donde no te llaman. No sabes con quién estás jugando. No lo firmaba nadie. Pero no necesitaba que lo hiciera. Sabía perfectamente quién lo había enviado. Y en ese momento supe que estaba metido hasta el cuello. Y que ya no había forma de salir sin mancharme. No contesté ese mensaje. Lo leí 1, 2, 10 veces. El celular me pesaba en la mano como si llevara un arma cargada. Sentí un escalofrío en la nuca, pero más que miedo, era indignación. Ira contenida. Porque no era solo una amenaza, era la confirmación de que Tamara ya no se estaba cuidando de esconder su traición. Ahora me quería silenciar. Ese día no hablé con Elías. Me limité a responderle por mensaje cuando me pidió si podía ir a cuidar a Benjamín por unas horas mientras él salía tarde del trabajo. Claro, sin problema, le puse. Y por dentro, me revolvía la rabia. Era él, pidiéndome el favor con esa confianza de siempre. Elías, dándolo todo por su familia. Y su esposa, enviándome advertencias anónimas mientras se revolcaba con otro. Fui a su casa con la determinación ya clavada en los dientes. Cuando Tamara salió a hacer unas compras, aproveché. Prendí la laptop otra vez, sabiendo exactamente lo que buscaba. No me detuve en la carpeta de fotos. Esta vez fui más hondo. Encontré más cosas. Una subcarpeta con videos. Otra con capturas de conversaciones. Algunas eran de WhatsApp, otras de correo electrónico. Había un historial completo de una relación clandestina que no parecía ni reciente ni improvisada. Era sistemática. Metódica. Repetitiva. Las conversaciones entre Tamara y el otro, Octavio, lo llamaba, eran tan explícitas como cínicas. Se enviaban coordenadas, fotos del motel, conversaciones sobre horarios. Se decían cosas como no le digas nada, él no lo merece y mientras no sospeche, todo está bien. Y lo que me remató fue una línea, no quiero que me quite a Benjamín. Me quedé paralizado. Tamara estaba consciente de todo. Sabía que si Elías se enteraba, podía perder a su hijo. Y aún así, no solo continuaba, sino que planeaba seguirlo engañando mientras usaba al niño como escudo. Ahí se acabó mi tolerancia. Copié todo en un pendrive. Todo. Fotos, videos, chats. Lo guardé en mi bolsillo con la misma sensación con la que uno esconde dinamita. Volví a la sala justo cuando escuché el carro de Tamara estacionarse. Me senté con Benjamín en el suelo a jugar con sus carritos. Fingí una sonrisa.
Una que me costó tanto que sentí los músculos de la cara contraerse de forma antinatural. Ella entró, saludó como si no pasara nada. Como si yo no llevara en el bolsillo la destrucción de su doble vida. Esa noche, Elías me escribió. Gracias por cuidar al gordo, en serio. No sé qué haría sin vos. Me quedé mirando ese mensaje largo rato. No supe qué contestar. Me sentí un traidor. Me sentí sucio. Me sentí el peor hermano del mundo. Porque yo sabía. Y él no. A la mañana siguiente, encontré un sobre debajo de la puerta de mi departamento. Sin remitente. Adentro, una hoja impresa con tipografía normal, sin firma. Te metes, te entierro. No lo olvides. No tuve que pensar mucho. Tamara. O quizás el tal Octavio. O los dos. Me estaban diciendo que no me metiera. Que cerrara la boca. Pero ya no podía. Ese fue el clic. El momento en que algo dentro de mí se quebró del todo. Porque ya no era sobre si debía o no hablar. Era que habían cruzado la línea. No era solo una traición marital. Era una amenaza directa. Una invasión. Una advertencia mafiosa en la puerta de mi casa. Esa misma tarde imprimí todo lo que había en el pendrive. Capturas, fotos, los correos más evidentes. Llené un sobre grueso con las pruebas y lo guardé en mi mochila. Ya no era una posibilidad. Era una decisión. Elías merecía saberlo. Pero no podía soltarle eso sin prepararlo. Sabía que iba a romperse. O peor, que me iba a rechazar. Que iba a negar todo. Que se iba a aferrar a la versión que más dolía, que yo quería arruinarle la vida. Por eso esperé unos días más. Traté de encontrar el momento justo. Pero ese momento nunca llegó. Mientras tanto, Tamara seguía escribiéndome desde números distintos. Un día me amenazaba, no sabes lo que estás haciendo. Al siguiente, suplicaba, por favor, pensá en el niño. Intentaba manipularme por todas las vías. Decía cosas como no le arruines la vida a Elías, como si la que lo estaba destruyendo no fuera ella. Yo no respondía. Solo bloqueaba cada nuevo número. Uno tras otro. Como quien apaga incendios con la lengua mordida. Hasta que un viernes, Elías me llamó. Me dijo que había preparado carne asada, que si quería caerme un rato. Que quería una noche entre hermanos. Vos, yo, y el gordo. Nada más. Estoy quemado, necesito desconectar. Ahí supe que no podía esperar más. Llegué con el sobre en la mochila. Me recibió como siempre, abrazo fuerte, sonrisa cansada, ojos con ojeras que ya parecían tatuadas. Cenamos los tres. Después, Benjamín se durmió y nos quedamos tomando una cerveza. Hablamos de fútbol, del trabajo, de una película vieja. Todo en apariencia tranquilo. Hasta que se quedó en silencio, me miró fijo, y dijo. La he notado rara. Mi garganta se cerró. ¿Desde cuándo? Le pregunté, como si no supiera la respuesta. Hace meses. No sé, capaz estoy paranoico, pero a veces siento que no está conmigo. ¿Me explico? Ahí saqué el sobre de mi mochila. Lo puse sobre la mesa. No dije nada. Él tampoco. Me miró. Yo asentí. Abrilo, le dije. Tardó unos segundos. Como si el sobre le quemara los dedos. Pero lo abrió. Fue sacando las hojas. Una por una. No hablaba. Solo miraba. Sus manos empezaron a temblar. El labio inferior se le tensó. A la tercera hoja, se levantó y se metió al baño. Lo escuché vomitar. No me moví. Me quedé sentado en la mesa con las manos apretadas. Cuando volvió, se sentó, agarró su cerveza y la vació de un trago. ¿Desde cuándo sabes esto? Unas semanas. Fue sin querer. Buscando los recibos. No sabía cómo decírtelo. No me gritó. No me insultó. Solo me miró con un rostro que no le conocía. Como si de repente fuera un tipo distinto. Como si se le hubiera apagado la luz por dentro. Gracias, fue lo único que dijo. Y después añadió, bajito. No quiero que el nene se entere. Lo sé. Y no quiero que ella sepa que me lo dijiste vos. Quiero que piense que lo descubrí solo. Eso me descolocó. Pero asentí. Porque era su guerra. No la mía. Yo ya había cumplido mi parte. Esa noche me quedé en su casa. Dormí en el sofá. Nadie dijo nada más. A la mañana siguiente, Elías me sirvió café y me dijo. Voy a manejar esto a mi manera.
pero te prometo algo. Esta mierda se termina hoy. Y en ese momento, supe que la tormenta recién estaba empezando. Cuando dijo a mi manera, no fue una amenaza. Fue una promesa. Elías nunca ha sido de estallar. Siempre fue el que se tragaba todo con tal de mantener la paz, incluso cuando se notaba que estaba hecho pedazos por dentro. Pero esa mañana lo vi distinto. Frío. Determinado. Como si ya no le quedara ni una chispa de duda. Me pidió que me quedara con Benjamín un par de horas mientras él salía. No dijo a dónde iba, ni con quién pensaba hablar. Solo se fue, con una calma que me dio escalofríos. Tamara no estaba en casa. Había salido temprano, según él, a hacer unas compras. El niño dormía todavía, así que me quedé solo, en silencio, tomando café en la sala, rodeado de un aire que se sentía espeso. Como si la casa estuviera conteniendo la respiración. 2 horas después, volvió. Solo. Se sentó frente a mí y me dijo. Ya hablé con él. No hizo falta que dijera más. Yo sabía exactamente con quién. ¿Octavio? Asintió. Apoyó los codos en las rodillas, entrelazó las manos y bajó la mirada. Lo encontré saliendo del gimnasio donde siempre va. Lo esperé afuera. No armé escándalo. Solo le dije que necesitábamos hablar. Lo dejó hablar. Lo dejó negarlo todo. Que no sabía, que Tamara le había dicho que estaba separada, que vivía ahí solo por el hijo, las mentiras de siempre. Hasta que Elías le mostró una de las capturas que yo le había dado. Una que no dejaba margen de excusa. Entonces, Octavio se calló. Y confesó. Me lo contó todo. ¿Dónde se veían? ¿Cuántas veces? ¿Desde cuándo? Todo. Le temblaba la voz, pero no era rabia. Era otra cosa. Dolor. Asco. Tristeza sin dramatismo. ¿Y qué vas a hacer? Le pregunté, aunque por dentro ya sabía la respuesta. La voy a sacar de mi vida. Sin gritos. Sin escándalos. No quiero que Benjamín vea nada de esto. No merece crecer con esos recuerdos. Hizo una pausa. Tomó aire. Tragó saliva. Esta noche le voy a decir que ya sé todo. Que se tiene que ir. Y si intenta negarlo, le voy a mostrar las pruebas. Pero quiero que lo crea una decisión mía. No quiero que piense que esto viene de vos. Asentí. Aunque me costara. Aunque me doliera no poder estar ahí cuando todo estallara. Era su derecho. Su dignidad. Lo que no sabíamos era que Tamara ya lo sabía. No porque él se lo hubiera dicho. No porque Octavio la hubiera traicionado. No. Fue peor. Esa noche anterior, mientras dormíamos, ella se había levantado, había ido al baño y encontró el sobre vacío en el bote de basura. Lo sacó. Lo leyó todo. Página por página. Y en lugar de enfrentarlo, en lugar de preparar una mentira o una disculpa, simplemente, desapareció. Cuando Elías volvió esa noche después del trabajo, ella ya no estaba. Tampoco sus cosas. No hubo discusión, no hubo confrontación. Solo una nota sobre la mesa. Ya no hay nada que arreglar. No me busques. Mi hermano la leyó, la dejó ahí y siguió con su rutina como si fuera una cuenta más que pagar. Pero yo lo conozco. Lo conozco demasiado. Por dentro, eso fue lo que lo quebró del todo. Pensábamos que ahí terminaba todo. Que el infierno había pasado. Pero estábamos equivocados. 2 días después empezaron los mensajes. Primero a él. Después a mí. Mensajes largos, envenenados, contradictorios. Un día era la víctima incomprendida. Otro día, la esposa traicionada. Después, la mujer desesperada por no perder a su hijo. Decía que Elías la había dejado emocionalmente sola, que con Octavio se había sentido vista, que no era culpa de nadie. Que las cosas pasan. Palabras vacías. Palabras que nunca fueron una disculpa, solo justificaciones que buscaban tapar un pozo con una venda. Elías no le contestaba. Nada. Solo leía, y dejaba todo sin respuesta. Pero tampoco la bloqueaba. Quiero tener todo documentado, me dijo. Por si esto se vuelve legal. Y tenía razón. No pasó ni una semana antes de que ella empezara a aparecer en el colegio de Benjamín. No para recogerlo. No para hablar con él. Solo, para estar ahí. Parada. A lo lejos. Como una sombra. Como un fantasma que no se decidía a irse del todo. El niño la veía. Preguntaba. Mamá.
Y nosotros, sin saber qué decir. Elías habló con la escuela. Les explicó lo que pasaba. Les pidió que no la dejaran acercarse sin autorización. Por suerte, fueron comprensivos. Habían visto casos similares. Entendieron. Pero la gota que desbordó todo fue una noche a las 2 de la mañana. Me despertó el teléfono. Era Elías. No dijo nada al principio. Solo respiraba. ¿Qué pasa? Está afuera. ¿Quién? Ella. Está parada frente a la casa. No toca. No dice nada. Solo, está ahí. Me vestí en segundos. Subí al carro. Fui directo. Cuando llegué, Elías estaba en la puerta. Inmóvil. Y ella, del otro lado de la calle. Sin moverse. Sin hablar. Solo mirándonos. No hicimos nada. No gritamos. No fuimos hacia ella. La dejamos estar. Y después de unos minutos, se fue caminando. Como si con eso le alcanzara para hacernos sentir que aún tenía poder. Como si dijera, sigo aquí. No se olviden. Al día siguiente, Elías fue a ver a un abogado. No quería pelear por la custodia ni por la casa. Solo quería una orden que impidiera que ella volviera a aparecer así. Que protegiera la rutina de Benjamín. Que pusiera un límite claro. Empezaron los trámites. Declaraciones. Papeles. Y mientras tanto, Tamara comenzó su segunda campaña, la victimización pública. Mensajes a amigos en común. A primos. A su madre. A la prima que nadie ve desde hace 10 años. Todos con una versión nueva, todas con el mismo eje, nosotros éramos los malos. Elías la había echado. Yo la había espiado. Todo era una conspiración para dejarla sin nada. Y algunos le creyeron. Me escribieron. ¿Es verdad que hackeaste su laptop? ¿Por qué querés destruirla? Gente que nos había visto partirnos el lomo durante años creyéndole a ella por un par de mensajes lastimeros. Quise responder. Quise explotar. Pero Elías me frenó. Déjalos hablar. El tiempo acomoda todo. Y tenía razón. Una semana después, uno de esos primos que la había defendido lo llamó llorando. La vi en un restaurante. De la mano con Octavio. Riéndose. Planeando vacaciones. Como si nada. Ese primo fue el primero en pedir perdón. El primero en ver la verdad con sus propios ojos. El primero en entender que todo lo demás había sido un circo armado por ella. Pero todavía quedaba una pieza suelta. Algo que no cerraba. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué esa obsesión con el silencio? ¿Por qué esas amenazas? La respuesta llegó en otro sobre. Esta vez, dirigido a la oficina de Elías. Sin remitente. Adentro, una foto. Tamara. Besándose con otro hombre. No era Octavio. Era otro. Un tercero. En otra ciudad. Otra época. Por la ropa, el peinado, el fondo, se notaba que la imagen tenía años. Y con la foto, una nota. No es la primera vez que lo hace. La foto era clara. Demasiado. Tamara, abrazada a un hombre que no era Elías, ni Octavio. Otro. La imagen tenía ese desgaste de los años, ese tipo de iluminación que ya no se ve en fotos recientes. Y aún así, se reconocía todo, la expresión de ella, el gesto íntimo, el descaro. Nada que pudiera explicarse con un éramos amigos. Elías me la mandó por mensaje. Solo la imagen. Sin palabras. Lo llamé de inmediato. Atendió con una voz que ya no sonaba enojada, ni herida. Sonaba, vacía. Como si ya no quedara nada por sentir. Esto no es una traición, me dijo. Es un patrón. Una forma de vida. Y tenía razón. Recordó que, años atrás, justo antes de casarse con Tamara, ella le había dicho que necesitaba un fin de semana sola. Que se iba a Oregón, a ver a una amiga que pasaba por una crisis. Él, por supuesto, no cuestionó nada. Siempre había confiado. Ciegamente. Enteramente. Ahora entendía que ese viaje de ayuda tal vez fue el escenario de la foto. No supimos nunca quién había mandado esa imagen. Ninguna firma, ningún comentario. Tal vez un ex despechado. Tal vez alguien harto. Tal vez alguien que quiso hacer justicia anónima. No importaba. Lo importante era lo que revelaba, que Tamara nunca había sido leal. Que su matrimonio con Elías fue una fachada desde el primer día. Después de eso, ya no volvió a aparecer en persona.
Pero no desapareció del todo. Comenzó su campaña digital. Indirectas en redes sociales. Publicaciones ambiguas. Historias en las que se mostraba como víctima, madre abandonada, mujer valiente reconstruyendo su vida. Cada semana tenía una versión diferente. Una nueva mentira. Nunca asumía nada. Nunca pedía perdón. Nunca daba la cara. Y eso fue lo que más dolió. Yo no esperaba que se tirara al piso llorando. Pero sí, que alguna vez dijera la cagué. Que aceptara lo que hizo. Que no intentara disfrazarlo. Solo eso. Una chispa de humanidad. Pero no. Para ella, todo era culpa de los demás. Siempre. 2 semanas después de aquella foto anónima, Elías presentó los papeles del divorcio. Todo ordenado. Sin escándalos. Con pruebas, testimonios, mensajes. Con la historia completa. Su abogado le dijo que estaba blindado. Que no había forma de que Tamara obtuviera custodia completa ni ningún beneficio económico que no correspondiera. El día que le llegó la notificación, explotó. Llamó a Elías más de 10 veces. Todas sin respuesta. Después me escribió a mí. Lo arruinaste todo. Él te cree más a vos que a su propia esposa. Y ahí entendí algo que me faltaba, que todo esto, desde el principio, había sido una lucha de control. No de amor. No de familia. De poder. Tamara no soportaba no controlar la narrativa. No soportaba que Elías tuviera a alguien más en quien confiar. Porque para ella, eso era perder. Y perder no estaba en su ADN. Pero no se detuvo ahí. Al día siguiente, Elías recibió una citación judicial. Tamara lo había denunciado por violencia psicológica, por aislarla de su hijo, por acoso. Una denuncia falsa. Un montaje. Una última carta desesperada. Tuvimos que actuar rápido. Presentar pruebas. Responder cada punto con mensajes, fechas, testigos. La escuela testificó que Elías era quien se ocupaba del niño. Que Tamara apenas aparecía. Todo estaba en orden, pero aún así, fueron 3 semanas de tensión, de desgaste, de incertidumbre. La denuncia fue desestimada. Pero el daño estaba hecho. No en lo legal, sino en lo humano. Porque ver a mi hermano, un tipo que jamás le ha levantado la voz a nadie, teniendo que defenderse de algo tan sucio, tan falso, me rompió. Y ahí me hice una promesa silenciosa, si Tamara volvía a intentar joderlo, yo no iba a quedarme quieto. Ya no. No otra vez. No sabía que esa promesa iba a ponerla a prueba tan pronto. Una noche, cerca de las 11:30, me llamó. Tamara. Su número. No bloqueado. No oculto. Atendí por impulso. Y del otro lado, lo único que escuché fueron sollozos. Lloraba. De verdad. No como antes. No como quien actúa. Era real. Necesito que me ayudes, susurró. Me quedé en silencio. La escuchaba respirar entrecortado, intentando juntar las palabras. Estoy en un motel, no tengo dónde ir. Mi hermana no me quiere ver. Mis papás me cerraron la puerta. Perdí el trabajo la semana pasada. No puedo pagar ni este cuarto. Silencio. Una pausa larga. Pesada. ¿Y por qué me llamas a mí? Porque vos siempre fuiste el único que me decía las cosas de frente. Y sé que te importaba el nene. Ahí me herví. No me uses a Benjamín. No me llamaste por él. Me llamaste porque no tenés a nadie más. Y eso no es mi problema. No me respondió. Solo lloró. Vos hiciste todo esto, Tamara. Jugaste con todos. Traicionaste a Elías. Me amenazaste. Mentiste. Hiciste denuncias falsas. Y ahora querés que yo aparezca con un salvavidas porque tocaste fondo. Tragué saliva. Me dolían los dientes de apretar la mandíbula. ¿Sabes qué? Ojalá te quedes sola. Para que por fin te enfrentes con lo que sos. Corté. No le conté a Elías. Pensé que no valía la pena. Que ya era parte del pasado. Pero 2 días después, viendo una película con Benjamín, él me miró de pronto y dijo. ¿Te llamó, no? Me quedé helado. ¿Cómo sabes? Porque siempre te iba a llamar a vos primero. Vos tenés algo que ella siempre odió y necesitó al mismo tiempo, límites. Me reí. Pero fue una risa amarga. De las que nacen del agotamiento. ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Nada, me dijo, mirando el televisor sin verlo. Nada. Que toque fondo.
que lo haga sola. No la odio, ¿sabes? Pero ya no siento nada. Y eso es peor que odiar. El tiempo pasó. No supimos más de ella. El divorcio siguió su curso. La custodia quedó compartida, pero con supervisión estricta. El juez fue justo. Leyó todo. No se dejó engañar. Elías empezó a volver a ser él. No del todo. Pero se le notaba más liviano. Más libre. Como alguien que finalmente respiraba sin miedo. Benjamín se adaptó. Como hacen los niños. Pregunta por su mamá a veces, pero no insiste. Sabe que algo cambió. Lo siente. Pero lo lleva bien. Y yo, sigo acá. No fui valiente. No fui un héroe. Fui alguien que no pudo dormir con la verdad metida en el pecho. Me metí porque tenía que hacerlo. Porque Elías no se merecía vivir en esa mentira. Y aunque me amenazaron, me culparon, me intentaron dejar como el malo, no me arrepiento. Porque ahora sé que hay cosas que, aunque duelan, hay que hacerlas. Que aunque te manchen, valen la pena. Y esta fue una de ellas. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.